Son las 6 de la mañana de este martes 5 de abril de 2006. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Se sigue descolgando el precio del petróleo. Ayer cerró en $35,50 el WTI y por los lados de $37.50, $38, porque las cifras son variables minuto a minuto, del Brent. El petróleo se disparó, pasó de los $40 y ha vuelto a caer. Irán, entre los culpables de ese exceso de oferta, porque está poniendo en los mercados del mundo más petróleo que nunca, está vendiendo más de 2 millones de barriles por día. El precio del café también cayó, está a 1.2245 en Nueva York, para un precio en Colombia que debe estar por 1.32, 1.34, unos 10 centavos de prima sobre el café de Nueva York. Y el del azúcar otra vez por debajo de 15 centavos de dólar la libra. El dólar ha vuelto a repuntar, está a 3.063,79, que es lo que tiene que pasar necesariamente porque no estamos produciendo dólares. El endeudamiento del país es muy alto, están trayendo todos esos dólares de deuda. Nos empeñaron para esta generación y para la siguiente. Sergio Gel tratará este tema dramático, que es una de las razones de la marcha, de las razones poderosas de la marcha. Estamos endeudados por obra de este gobierno fanfarrón y despilfarrador a unos niveles que uno se pregunta, ¿cuándo pagaremos esta deuda externa y cuánto cuesta servirla? El clan Úsuga amenaza a Sincelejo por no parar. El clan Úsuga se está adueñando del país. Esos son las BACRIM, llamémoslos por su nombre, esos son los narcotraficantes. Los narcotraficantes que se dividen en dos. Los narcotraficantes con estatus político, que son las FARC y el ELN, y otros narcotraficantes que son simples delincuentes. El efecto que eso produce, esa diferenciación, es catastrófico para cualquier plan en contra del narcotráfico. El narcotráfico se está apoderando del país, se adueñó del país por obra de la política más imbécil que se ha seguido a su respecto. El presidente Uribe la tenía clara, había que acabar con el narcotráfico. Este gobierno, haciendo distingos entre el narcotráfico del uno, el narcotráfico del otro, la conversación aquí, Enriquito Santos por allá, Framper por otro lado, y las BACRIM, que se están quedando con una parte fundamental del negocio, en armas, unos grupos armados poderosísimos, pero no los puede atacar el ejército porque no son parte del conflicto. Ya les explicaremos a ustedes lo que eso significa. Más violencia en los estados de Colombia. Nosotros nos preocupamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a tolerar que el fútbol sea una causa de desequilibrio social, sea una ocasión de enfrentamientos y de muertes absurdas y estúpidas, porque nada más estúpido que meterse una puñalada por un partido de fútbol que debiera ser todo lo contrario, el motivo del abrazo, de la simpatía, de la amistad, en medio de la pasión futbolera, que es una pasión del espíritu, una pasión alta, una pasión noble. Esto se les vino abajo la estantería, las barras bravas. Recuerdo que algunos dirigentes del fútbol colombiano que estaban muy preocupados por la falta de entusiasmo en los estadios, mandaron a la Argentina a unos sinvergüencitas de estos a que aprendieran de allá, y aprendieron, y se trajeron la violencia, no se trajeron la técnica del fútbol, ni se trajeron la pasión del fútbol que hay en la Argentina, se trajeron la violencia. ¿Cuánto más puede tolerar la sociedad colombiana este exabrupto? Santos habla contra el lavado de activos a propósito de Panama Papers. Sobre lo de Panamá
hay que tener cuidado y hay que entender que se trata de un centro financiero internacional de primer orden que fue creado precisamente para financiar a Latinoamérica. Es la reunión de todos los grandes bancos internacionales del mundo que traen sus capitales, el dinero del que pueden disponer para financiar un continente entero. Este escándalo de Panama Papers, donde desde luego hay motivos para la sorpresa y probablemente, seguramente motivos para la indignación, puede acabar con un centro financiero internacional que es precioso para América Latina y que le ha prestado servicios inmensos a este continente. Pero a propósito de Santos, uno se pregunta, ¿y dónde está su platica en cierta compañía de la que supimos tantas cosas y que de pronto se ha diluido en el espacio y en el tiempo? Santos hablando contra el lavado de activos es como un burro hablando de orejas. La nueva encuesta de Yanhas sube la favorabilidad de Santos, señores, sube del 13 al 14%, mientras baja la aceptación de su gabinete y la aceptación de su gobierno, al que lo aprueba el 12%. Entonces Santos como persona en el 14%, el gobierno en el 12%. Eso es lo que tiene, enfrentado a lo que se expresó el sábado 2 de abril, a esa gigantesca muchedumbre indignada que dice Santos, ¿qué has hecho con Colombia? El año pasado crecieron los ingresos de Juan Valdez, la firma de la Federación de Cafeteros que produce supuestamente cafés especiales, en un 27%. Se trata de un resultado magnífico, extraordinario, y el gerente de la Federación destituye a toda la junta directiva de Juan Valdez. ¿Nos quieren explicar eso? Es para poner a cuáles amigos. Es para poner a cuáles amigos de Juan Manuel Santos que sacan una junta directiva que estaba desempeñando un trabajo maravilloso, como las cifras lo demuestran. Ah, pero es que el gerente de la federación es una ficha de Santos. ¿Quiénes van a ser los nuevos miembros de la junta directiva? Vamos a estar pendientes para saber qué es lo que el gerente de la federación quiere hacer con la federación y con empresas tan importantes como Juan Valdez, que venía muy bien y trabajando muy bien. A ver si el gerente de la federación explica este viraje, o si esto se debe a abrirle espacio a enmermelados de Santos. Vamos a ver en qué anda el gerente de la federación. Viene alza de tarifas de energía, señores. Todo este escándalo y los embalses y el apagón y el no apagón y el racionamiento y las campanas al viento porque no habría racionamiento, todo este escándalo es para subir las tarifas de energía. A muchos ya se las van a subir porque no fueron capaces en marzo de mantener los niveles de consumo de febrero, que es un mes que tiene en días 6% menos. Entonces, en castigo, les van a subir las tarifas. Pero no es suficiente. Las tarifas de energía van hacia arriba, porque el gas está caro y porque no hay gas suficiente, porque Ecuador cobra por la energía que vende, porque tenemos un problema a la vista, a muy corto tiempo, que hay que resolver con tarifas adicionales. Prepárense, miren qué tienen en el bolsillo, porque alguien se les va a meter la mano para sacarles el dinerito que tengan. Hoy es el día de la sensibilización sobre minas antipersona. No me digan, ¿es un día mundial? ¿Será para exaltar a los que ponen minas antipersona? No, desde luego. Es para decir que ese es el más detestable, la más detestable de las violaciones del derecho internacional humanitario en conflictos de cualquier naturaleza que sean. Menos en Colombia, donde terminan premiados los que ponen las minas antipersona, es decir, las FARC y el ELN, premiados.
De manera pues que hoy es el día contra las minas antipersona, menos en Colombia, donde los aplauden y los felicitan y se abrazan con ellos los de las calles y los framper. ¿Quién lo creyera? En el Brasil, Dilma Rousseff está en la recta final de su proceso, con un 10% de favorabilidad de su gobierno. Está peor que Santos, que tiene el 12%. Favorabilidad del gobierno. Está peor Dilma. Y vienen los Juegos Olímpicos y no saben qué hacer, porque no hay ventas de boletas. En medio de esta crisis política, en medio del fenómeno del Zika, en medio de este desorden, la gente no está comprando boletas para ir a los Olímpicos en Río de Janeiro. Eso puede ser el mayor desastre del gobierno de Dilma Rousseff. La garrotera entre los caracoles. ¿De qué se trata? Caracol Televisión agarrado con Caracol Radio. No se les olvide que es que eso era enteramente Grupo Santo Domingo. Esa fue una compañía formada por Alfonso López Michelsen, por personalidades tan distinguidas como Fernando Londoño Henao, y finalmente entró el Grupo Santo Domingo, se apoderó de Caracol, y vino la diferencia entre Caracol Radio, de la que se quedó el Grupo Prisa, un grupo español, y Caracol Televisión, que está en manos de Julio Mario Santo Domingo, y están agarrados entre los dos. Motivo: derechos del fútbol. Parece que hoy o ayer había una reunión para tratar de conciliar. Human Rights Watch denuncia el régimen de Maduro por las brutalidades policiales. Y tiene razón. Pero ¿quién acusa a Maduro por la brutalidad de arruinar un país como Venezuela? Es como en el caso de Juan Manuel Santos. Hay corrupciones particulares, y lo de Isagen es una porquería, y lo de Reficar es otra, por todos lados. Pero ¿quién lo acusa del tema principal por el que marchamos el 2 de abril? ¿Por haber arruinado a Colombia? ¿Quién lo acusa? A Maduro, mucho más que porque robó aquí, que porque robó allá, que porque el cartel de los soles, que porque los policías son unos brutos, que porque tienen presos políticos a este y aquel, y Leopoldo López, y Daniel Ceballos, y todas las víctimas de un sistema judicial que no merece ese nombre. Todo eso es grave. ¿Y haber arruinado a Venezuela? ¿Dónde está ese cargo? Miles piden en Islandia la renuncia del primer ministro comprometido en Panama Papers. Y en Hoy en la Historia, 6 de abril de 1794, la Revolución Francesa devora al más grande de sus hijos, al más apasionado, al más violento, al más terrible de los oradores, que después pedía clemencia para las víctimas de la injusticia. Esa fue la vida rarísima de Danton, el excelente señor Danton, un abogado de provincia que se convierte en el amo de la Revolución Francesa y después en su víctima, porque en un día como hoy, en abril del año de 1794, es conducido al cadalso. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad, y también a sintonizarnos a través de TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página nos pueden seguir en vivo o en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. En Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Bueno, ya es un hecho, queridos amigos. La marcha del 2 de abril
Fue un auténtico éxito y al gobierno le dolió tanto que el presidente se quedó mudo durante un día o dos. No dijo nada hasta ayer que le preguntaron en Centroamérica y tuvo que admitir que no solo fue multitudinaria, sino que los gobernantes tienen que estar, dijo él, con los ojos y los oídos abiertos a escuchar las protestas para corregir los errores, si es que se han cometido errores. Eso fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos. De modo que aquellos que quisieron estigmatizar la marcha, asegurando que estaba pagada a punta de refrigerios, como dijo por ahí alguno, o que era una marcha de paramilitares cercanos a la derecha colombiana, o que fue minúscula e insignificante, tuvieron que acabar admitiendo lo que los periódicos internacionales titularon y que los periódicos nacionales no quisieron reconocer. Miles de personas en Colombia protestan contra las políticas del presidente Juan Manuel Santos. Ese era el titular que se veía en los principales periódicos internacionales. Miles de colombianos que representan ese altísimo porcentaje de desaprobación, más del 70% que tiene el presidente Juan Manuel Santos de desaprobación y su gobierno, ¿no? En definitiva, no hay cortinas de humo que puedan tapar esta realidad contundente y ningún bufón de palacio puede desviar la atención del inconformismo de la población colombiana. Pregunto, ¿qué tiene que decir el presidente Juan Manuel Santos a los mensajes que desde las pancartas en la manifestación le enviaron? Fueron muchos. ¿Le importa al presidente la opinión de un pueblo que está claramente decepcionado e indignado? Pregunto. Montserrat, corrijo los titulares de la prensa europea. No fueron miles, fueron centenares de miles. No se atrevieron a escribirlo así. Está bien, con miles queda bien porque desde luego fueron miles, pero fueron centenares de miles los que marchamos indignados porque a este país lo dejaron acabar en todos los aspectos. En este país la inseguridad marcha, los niños se mueren de hambre física, les dan de comer en la mano y estamos abrumados por una deuda absolutamente impagable, mientras el costo de vida se dispara, mientras el empleo es cada vez más improbable y más lejano, mientras, por esos mientras, marchamos centenares de miles. Eso no se puede ignorar y no se puede ridiculizar como lo intentó el bufón del régimen. El señor Benedetti no ha entendido que está convertido en el bufón del régimen. Porque hasta Roy Barreras, a las 4 de la tarde de esa tarde, tuvo que sacar un Twitter razonable y sensato diciendo que efectivamente habían marchado muchos y que había que entender por qué marchaban. Porque estamos indignados, los colombianos estamos indignados porque nos están dejando sin país, en todos los órdenes, mientras adelantan la bufonada de La Habana, la adelantan en el sentido de que siguen reunidos, pero no en el sentido de que eso vaya para alguna parte porque no va para ninguna parte. Bueno, ahora es una doble bufonada, ¿no? Porque ahora también empezamos con el ELN. Yo creo que ¿Y las Bacrim? Mucho más ¿Y las Bacrim, Montserrat? Sí, ¿Y las Bacrim? Bueno, las Bacrim que toda la población sufre, ¿no? Porque ese es el tema. Si esa es paz Colombia, ¿dónde está la paz, no? ¿Y qué se hace con...? Se han doblado, sí. ¿Y qué van a hacer con las Bacrim? ¿No tienen ya conversaciones con las Bacrim? ¿O son unos puros delincuentes contra los que no se puede desplegar al ejército? Porque es un puro problema de policía. Si es un puro problema de policía, estamos perdidos. Las Bacrim se mueren de la risa de la policía, porque la policía no está hecha para eso, ni entrenada para eso, ni diseñada para eso, para combatir en las rutas del narcotráfico a estos miles de hombres que son en gran parte los restos de las FARC, o los restos o las alianzas estratégicas de las FARC y del ELN, porque el que manda es la droga. Y son los miles de millones de dólares que se reparten entre ellos. Es que estamos hablando de dinero, de verdad de dinero. Esa puede ser la situación. Y ya tuvieron que admitir que la marcha no fue una marchita, ni fueron 4 gatos
a los que les pagaban un refrigerio, un tamal. A mí me lo quedaron debiendo, Montserrat. Yo voy a ver por qué ventanilla paso, porque ni a mí ni a nadie de los que marchaba en esa fila innumerable de gente que iba llena de fe, de esperanza, vi que le dieran ni un tamal, ni nada, nada. No hubo nada. Pasión, fe, voluntad de que este país cambie. Eso fue lo que hubo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 5 de abril del año 16, son las 6:24. Con Horacio Serpa, el octogenario jefe liberal, quien aspira con su actitud suceder en la vicepresidencia a Germán Vargas Lleras. El cuestionado ministro de la Hacienda Pública, Mauricio Cárdenas Santamaría, pasó de agache a los contundentes argumentos esgrimidos por el senador Jorge Enrique Robledo Castillo, quien sin titubeos sostuvo ante el país que en la venta de Isagen existía un torcido de proporciones gigantescas. Recordemos que Cárdenas Santamaría también fue advertido por el exministro Rodrigo Marín Bernal en el sonado caso de Dragacol, prestando oídos sordos a las ponderadas advertencias hechas por un hombre de bien. A Cárdenas Santamaría le recordaron las andanzas de su hermano Jorge Hernán Cárdenas, él ahora vinculado a otro carrusel de contratación, solo comparables con los casos de la Tocarruncho Springer, del destituido ministro de Minas Tomás González y señora, y de su carrusel familiar. Por menos el señor Juanpa sacó de circulación al ministro de Transporte Miguel Peñalosa. Doctor Londoño, ¿por qué con ellos sí y con Mindragacol no? Y saber que 80 congresistas le habían dicho no a la venta de Isagen, y ahora pasan de agache. Sí, señor, pasan de agache o quieren pasar de agache, pero es que uno no puede pasar de agache con una cosa que vale 2.500 millones de dólares. No puede pasar de agache. ¿Cómo? La vendieron, por eso la vendieron a menos precio, la regalaron e hicieron una subasta de uno. Que aquí dijimos en la hora de la verdad que ese sí es un descubrimiento único. Hay que cambiar el diccionario, no el de la Real Academia, todos los diccionarios que circulan. El diccionario del español moderno, el de María Moliner, todos los diccionarios. Porque subasta es un concurso entre varios que compiten para encontrar el mejor precio para el vendedor. Una subasta de uno es una contradicción en los términos. Como el cuento del uñero en la uña que, bueno, más adelante lo contamos. Lo cierto, pues, mi querido William, es que hubo un debate contra Cárdenas que no pudo responder porque no sabe responder. Esto se definirá a voto limpio y la mayoría, el tractor que tienen allá organizado en el Congreso, votará a favor de él, pero el país ya sabe que la venta de Isagen no tiene explicación. Y le pregunto a William, en el debate, ¿quedó claro dónde está la plata de Isagen? ¿Ya la trajeron de los Estados Unidos? ¿Ya se la entregaron al de la Financiera de Desarrollo Nacional para las 4G? ¿O qué vueltica es la que está haciendo? ¿Cuadrando las cuentas oficiales en el Banco de la República? Averígüelo, Vargas. Muy bien, muy bien. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. El mundo está pendiente de lo que podría ser uno de los más grandes escándalos financieros del mundo y la filtración de información a gran escala con más alto impacto mediático de los últimos tiempos, doctor Londoño. Los Panama Papers, así es el nombre que los medios de comunicación le han colocado a la filtración de más de 11 millones de documentos de una prestigiosa y reconocida empresa de servicios financieros panameña llamada Mossack Fonseca,
Fonseca, que presta sus servicios desde el año 1977. ¿Y qué hacía exactamente esta empresa? La empresa estaba dedicada a crear empresas offshore. Estas son empresas registradas en un país pero que ejercen su actividad en otro. Además creaba empresas paralelas. Y ojo, aunque no todas las actividades realizadas, doctor Londoño, a través de una empresa paralela o offshore son ilegales, sí se pueden utilizar para ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilícitas o para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de los países. Incluso se puede usar para hacer un bypass a sanciones internacionales contra polémicos países como Irán y Corea del Norte. Y lo que ha resultado escandaloso de la filtración de estos documentos, doctor Londoño, son los nombres de políticos, mandatarios y exmandatarios, actrices e incluso futbolistas que habrían utilizado los servicios de la polémica empresa. Tan solo para darle algunos nombres está Vladimir Putin, Xi Jinping, Petro Poroshenko y Mauricio Macri, además de los reyes de Marruecos y Arabia Saudita. En los documentos se revelan incluso nexos entre miembros de la FIFA y también aparecen en los documentos personas ligadas a Lionel Messi, Jackie Chan y el director de cine español Pedro Almodóvar. Y los colombianos no se quedaron por fuera. Hay una lista de más de 800 colombianos involucrados con la empresa Mossack Fonseca, entre los que se encuentran Holman Carranza, el hijo del esmeraldero Víctor Carranza, el empresario Carlos Gutiérrez Roballo y el concejal de Bogotá, Roberto Inestrosa. Doctor Londoño, lo repito, no es necesariamente esto una indicación de que todas las personas de estas listas sean culpables de cometer delitos, pero sin duda alguna esto es tan solo la punta del iceberg de lo que lastimosamente se ha convertido en un sitio de paraísos fiscales como es Panamá. No sabía que el doctor Roberto Inestrosa tuviera esas cuentas en Panamá. Panamá es un centro financiero internacional. Como centro financiero internacional allá concurren los grandes bancos de todo el mundo para atraer capitales de todas las procedencias y para convertirlos en créditos en la zona. Es una tarea no solamente lícita, sino encomiable, maravillosa. Panamá ha sido el centro de financiamiento para América Latina. De las cosas más buenas pueden surgir prácticas detestables, de las mejores cosas. Entonces, aquí, si perseguimos o si seguimos con la misma lógica, tendríamos que acabar las sociedades anónimas, porque hay muchas sociedades anónimas que se utilizan mal para evadir impuestos o para esconder capitales mal habidos. Claro, las cosas mejores se pueden utilizar mal, pero lo normal es que se utilicen bien. Entonces, a esos colombianos a los que se les sorprendió con una sociedad en Panamá, ellos dirán, hay muchos que las constituyeron y que no las movieron y que no les interesaba moverlas, pero que les interesaba tener una compañía en Panamá para poner ahí sus capitales cuando quisieran, capitales que pueden estar perfectamente registrados, ser perfectamente legítimos, de gente que actuó con plena transparencia. Y mucha gente en el mundo a la que le sobra el dinero, que tiene mucho dinero, se pregunta ¿dónde lo pongo? En Panamá se renta el dinero más que en los Estados Unidos. Y Panamá tiene un sistema fiscal flexible donde la gente paga menos impuestos o no paga impuestos. Y eso atrae capitales, y capitales legítimos. ¿Habrá capitales ilegítimos? El señor Putin, que explica de dónde sacó la plata, por ejemplo, que le explique eso a los rusos. Y la hermana del rey de España, pero si la hermana del rey de España tiene un capital y un capital legítimo y busca donde tenga rentabilidad, y Panamá es un sitio seguro donde hay rentabilidad, ¿por qué no puede poner su dinero en Panamá? Siempre y cuando eso no constituye evasión fiscal en España, siempre y cuando ese dinero esté declarado, eso es perfectamente legítimo. De manera que cuidado con un escándalo indebido y ojo al daño que esto le puede hacer a Panamá. Si la gente dice, en Panamá se filtran las cosas que yo no quiero que se sepan, porque yo no quiero que se sepa de mi fortuna, porque yo no quiero que me persigan, no el fisco con quien tengo las cuentas claras, no, la gente, no quiero estar a la luz de todos, me quiero ir a un sitio seguro. Panamá ya no es un sitio seguro. Lo que eso puede representar para Panamá, lo que eso puede representar para el financiamiento de América Latina, no está escrito.
cuidado con los Panama Papers, porque ahí puede venir un verdadero desastre financiero. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hablando de desastres financieros, hablemos de deuda externa colombiana, porque llegó ya al 38% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Esto tras un reporte del Banco de la República que da cuenta de la deuda externa de Colombia, que alcanza los 111.197 millones de dólares con corte a diciembre de 2015. La deuda externa del sector público alcanzó los 66.941 millones de dólares, mientras que la privada alcanzó los 44.255 millones de dólares. Esto quiere decir, doctor Londoño, que con respecto a diciembre de 2014 la deuda aumenta en 9,8%. Estamos hablando de un aumento porcentual de la deuda, pero si esto lo traducimos a los términos de la devaluación, pues el aumento de la deuda es completamente complejo. Y esto porque si calculamos esos 66.941 millones de dólares de deuda pública con el aumento de la devaluación en esos 1.200 pesos que le hemos visto subir. Ahorita el dólar está en 3.063 pesos con 79 centavos, así que podemos calcular unos 80 billones de pesos adicionales del valor de la deuda pública. Muy complicado es el panorama de la deuda externa de nuestro país. Sergio, del mayor valor del de mayor la valor de la deuda, pública. claro. La deuda pública, 67.000 por 3.000, son 200 billones de pesos. Oigan la cifra, 200 billones de pesos es lo que estamos debiendo al exterior. Porque la deuda es en dólares, pero como aquí lo que generamos son pesos, tenemos que encontrar 200 billones de pesos para pagar la deuda externa. Perdone, siga. No, claro que sí, doctor Londoño, y con un panorama pues poco alentador. Precisamente Alberto Bernal, nuestro amigo analista que se dedica a revisar precisamente todos estos datos, pues publicaba muy interesante un cuadro con cómo sería el crecimiento de Colombia en los próximos años, en 2016 y en 2017, esto de las firmas analistas de riesgo, y pues los datos que llegan desde allí no son muy alentadores. Así pues, doctor Londoño, que tenemos una deuda pública que está creciendo, una deuda privada que también está creciendo, y en términos porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto, pues ya la deuda externa alcanza el 38%. Cifras muy complicadas, y aquí lo único que podemos decir es nos están endeudando y nos siguen endeudando. Sergio, la deuda pública externa de Colombia crece un 10.9%, pero en dólares. ¿Cuánto creció en pesos? Teníamos un dólar Cárdenas de 1.800, hoy lo tenemos de 3.063. Un 10% crece en dólares. Subimos a 67.000, multiplicados por 3.063 son más de 200 billones de pesos. Así es, y en términos porcentuales con respecto al PIB, es que en el año 2014 la deuda externa alcanzaba el 26,8% del PIB, ya está en 38,1%. Y una así locura, ha venido subiendo. Una locura. Del 26 al 38, eso es una locura. Simplemente este hombre nos endeudó, y nos endeudó hasta el alma, y no hay con qué pagar. ¿Y qué tal la deuda pública externa, de la que no se habla? ¿Quiénes son esos colombianos que deben 44.000 millones de dólares? Que los debían con un dólar barato de 1.800 pesos, con unas tasas de interés baratas y con una revaluación permanente, lo que los ponía en un paraíso. Y de la noche a la mañana pasaron a deber 44.000 millones de dólares, pero a 3.063 pesos. Es decir, 150 billones de pesos. ¿Quiénes son los privados que deben esa plata? ¿Y cómo los van a pagar? Es que esa es una buena pregunta. Qué buena preguntica. Ahí es donde está una crisis financiera a puertas de un tamaño colosal. Y no solamente crisis financiera del sector público, que esa la tenemos que pagar entre todos, porque este hombre nos endeudó hasta la camisa, sino el sector privado, que te debía 44.000 millones de dólares o 40.000 millones de dólares, muy confiado,
maravilloso, confiado en el dólar Cárdenas de 1.850 pesos y con unas tasas de interés en el exterior bien bajitas y con revaluación del peso colombiano ideal. Se vino la devaluación y entonces ¿ahora qué? ¿Y ahora cómo van a pagar y de dónde van a sacar la plata para pagar? Esa es la gran pregunta que nos hacemos a propósito de la deuda externa, otro de los elementos bien complicados de la economía colombiana, de los que no se habla, pero la gente lo entiende. Y por eso marchamos, porque entre otras cosas, este Juanpa nos endeudó hasta unos niveles insoportables. No vamos a ser capaces con esa deuda. Vamos a tener que llamar a un especialista. Usted sabe que aquí tenemos un amigo de la casa, representante a la Cámara por Antioquia, quien nos va a hablar sobre ese tema del endeudamiento en referencia al presupuesto nacional y a lo que cuesta servir esa deuda año por año. Y a la pregunta ¿de dónde? Como usted dijo, ¿de dónde va a salir la plata para pagar? Y en un minuto estaremos con un senador del Centro Democrático, especialista en estos temas de la seguridad nacional, las conversaciones con el ELN y las conversaciones con las BACRIM. ¿Qué se va a hacer con las BACRIM? Alfredo Rangel, senador de la República, estará con nosotros en un minuto.